Saludos comandantes, les habla Bael Saer. El día de hoy les quiero compartir un poquito de mi experiencia en el tema de la exploración en Elite Dangerous. Y esto se debe a que recientemente un amigo me comentó que había logrado llegar al centro de la galaxia, pero que cuando vendió sus datos de exploración apenas si le dieron como 10 millones de créditos. Entonces él estaba así como de, ¿what? Todo lo que recorrí y pues realmente no obtuve nada a cambio. A lo que yo pensé, pues sí, porque Universal Cartographics solo te va a pagar por los datos de exploración que obtienes, no por qué tan rápido puedes llegar a otro lado de la galaxia y regresar, ¿no? Eh, Cabe aclarar que yo no me considero un experto de la exploración, ni mucho menos, pero sí es una de las actividades que más disfruto hacer dentro del juego y llevo haciéndola ya desde hace algún tiempo. Así que es por esto que decidí compartir con ustedes este video. Y pues en este momento estamos a bordo de mi Anaconda y me dirijo hacia Colonia. Ahorita ya tengo una ruta trazada, como pueden ver son 50 saltos. No es para llegar a Colonia, de hecho les voy a mostrar en dónde nos encontramos en este momento. Yo me encuentro aquí justamente. Pero mi intención no es llegar hasta Colonia tan rápido como me sea posible. De hecho, como pueden ver, apenas y me alejé de la burbuja. La burbuja es toda esta zona de aquí, ¿vale? Todo esto que vemos iluminado de colores, a esto le llamamos la burbuja porque es la zona poblada por el hombre, ¿no? Y como pueden ver, yo me encuentro apenas alejándome de la burbuja como tal. Colonia, por otro lado, está hasta acá, hasta esta parte de aquí está Colonia. Entonces, como pueden ver, es un tramo bastante largo que todavía falta por recorrer. Sin embargo, no es mi intención llegar allá tan rápido como me sea posible o en tan menos saltos como me sea posible. ¿Cuál es mi plan? Pues mi plan es eh, ir hacia esta zona, ¿no? Recorrer esta parte de nuestro sector y explorar un poco de estos dos sectores que se conectan aquí. Pasar quizás un poco este sector también y ya llegando a Colonia pues a lo mejor explorar un poco aquí. Ese es mi plan. ¿De qué va a depender también? De qué tan bueno sea yo preservando los recursos de mi nave. Si en algún momento mi nave pues ya no está en condiciones de seguir viajando, pues entonces tendré que acortar el camino y llegar pues más rápido para poder pues hacer reparaciones, reabastecer lo que haya que reabastecer, etcétera. Por eso gran parte de la exploración es también la planeación y tener contigo todos los recursos que puedas necesitar en tu viaje. Entonces, yo apenas me encuentro aquí y lo que les quería mencionar es que pese a que no me he alejado mucho de la burbuja, ya tengo recolectados alrededor de 30 millones de créditos en datos de exploración. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues hay una serie de pasos que podemos seguir cuando estamos viajando para ir recolectando estos datos de exploración en nuestro recorrido y aprovechar al momento de venderlos, ¿no? Sacarles el mayor beneficio posible. Para esto no es necesario alejarnos tanto de la burbuja, lo podemos hacer incluso cuando nos estamos trasladando dentro de esa zona e ir captando esos datos y venderlos cada que llegamos a una estación. Es una forma de seguir generando créditos sin tanto esfuerzo, ¿no? Otra de las cosas, bueno, más bien la primera de las cosas de lo que va a depender es qué tan rápido queremos llegar a nuestro destino. Si nuestra intención es llegar tan rápido como sea posible, entonces al momento de trazar nuestra ruta, lo que vamos a hacer es utilizar, uno, la opción de la ruta más rápida. Y incluso pueden activar la opción del Jetcon Boost, que nos va a permitir aprovechar cualquier estrella de neutrones o enana blanca que se atraviese en nuestra ruta o que esté cerca de nuestro camino para brincar aún más, ¿no? Y reducir así el número de saltos. Por ejemplo, en esta ruta que yo ya tengo programada hacia este destino,
Vamos a recalcularla con el JetCon Boost. Una vez que lo hacemos, para empezar el número de saltos se redujo. Bueno, si eran 50 ahora son 46. Tal vez no parezca mucho, pero bueno, ya nos ahorramos cierta distancia. Sin embargo, cuando tengo intenciones de explorar, como es el caso, pues yo no quiero perderme de todos los sistemas que pudiera ir visitando en ese trayecto. Entonces yo prefiero desactivar la opción del JetCon Boost, porque además, si se fijan, antes de que le dé recalcular, solamente me puso en mi camino dos saltos al parecer con estrella de neutrones. O sea, eso realmente solo redujo de 50 a 46 saltos mi recorrido. Entonces, si mi intención fuera llegar ahí tan rápido como me sea posible, existe la opción de trazar una ruta que le llaman Neutron Star Superhighway, algo así, con un Neutron Plotter que te va a permitir brincar de una estrella de neutrones a otra estrella de neutrones y así a las más veces que sea posible hasta llegar a tu destino. Entonces esa sería la forma más eficiente y rápida de de recorrer distancias así de largas. Pero como aquí lo que queremos es ir explorando, ir conociendo, principalmente encontrar sistemas que no hayan sido descubiertos por ningún otro jugador, y eso es donde realmente se va a generar datos de exploración que valgan la pena. Entonces vamos a recalcular la ruta como la teníamos. Y ya que tenemos la ruta trazada, pues vamos a empezar a saltar. Parte de lo que les decía de los recursos es, como pueden ver, tiene poco que salí de la burbuja. Sin embargo, ya la vida de mi nave está en el 94%. Esto se debió a un aterrizaje un poco brusco en un planeta con gravedad medianamente alta. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando exploramos, porque si no tenemos formas de repararnos, de reabastecernos, de cuidar nuestros módulos, evitar sobrecalentamiento, etcétera, pues obviamente nuestras posibilidades de llegar a nuestro destino pues se van reduciendo. Y si llegamos a perder la nave en el camino y no llegamos a nuestro destino, pues todos los datos de exploración que conseguimos en el camino se pierden por completo. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a saltar? Lo primero va a ser recargar combustible, como ya lo hice. Nos acercamos a la estrella. Si es una estrella que nos permite cargar combustible, siempre es lo primero que tenemos que hacer en cada salto que así nos lo permita. De esta forma nos prevenimos en la mayor medida posible el tener que contactar a los fuel rats. ¿Y cuál es el siguiente paso? En cada sistema por el que pasemos debemos de lanzar nuestro Discovery Scanner. Como pueden ver, es el que está cargando del lado izquierdo de la pantalla, y ese nos va a indicar en la esquina superior derecha cuántos cuerpos celestiales hay en el sistema actual. ¿Vale? En este sistema únicamente detectó uno, que es la estrella principal a la que saltamos. Entonces este sistema está completamente vacío, no hay nada más que hacer. Pero el lanzar el Scanner Discovery en cada sistema pues es la primera herramienta que tenemos para recolectar datos de exploración, y mientras más acumulemos pues obviamente se vuelve más redituable. Además no nos quita absolutamente nada, es un módulo que ya tienen por defecto instaladas todas las naves. Entonces esa es mi primera recomendación: siempre, por cualquier sistema al que pasen, lancen su Scanner Discovery y aprovechen esos créditos gratis en cada salto. Mucho o poco pues se van acumulando. Entonces, siguiente sistema, cargamos combustible, nos podemos ir perfilando hacia nuestro siguiente salto, y vamos a ir disparando también el Scanner Discovery. Ok, este es un sistema interesante. ¿Por qué? Como pueden ver,
se detectaron 22 cuerpos celestiales en este sistema. Sin embargo, quiero que presten atención a nuestro radar en la parte inferior. Solamente detecta uno, que es la estrella principal. Ese ya es como nuestro principal aviso de que este sistema vale la pena explorarlo. ¿Por qué? Porque otros jugadores no lo han hecho y nosotros vamos a ser los primeros. Si se fijan, podemos venir aquí a nuestro mapa del sistema y aparece vacío, aparentemente. No vemos dónde están esos 22 cuerpos que supuestamente detectó el escáner. Pues eso es porque necesitamos escanearlos con otro tipo de herramienta, que es nuestro escáner de espectro completo, o FSS, este que tenemos aquí. Entonces, esta es nuestra herramienta principal al momento de explorar, porque cuando llegamos a un sistema virgen como este, que nadie más ha escaneado, pues nosotros vamos a ser los primeros y vamos a aprovechar todos los datos de exploración de este sistema. Adicional a que pues ya se queda grabado, si logramos vender con éxito los datos que obtuvimos en una estación, nuestro nombre ya se queda grabado como los que primeros en escanear este sistema por completo. Entonces vamos a ir escaneando planeta por planeta usando nuestro FSS. Y a lo otro que le vamos a prestar atención es a la parte superior derecha donde dice Features. Cada planeta tiene diferentes features o características. Y la que principalmente nos interesa es la de señales biológicas. Si un planeta tiene señales biológicas, vale la pena escanearlo con el escáner de superficie, valga la redundancia. Ya que esas señales biológicas, pues si consideramos que valen la pena o son especies que para nosotros es la primera vez que las encontramos, pues esto nos va a dar muchísimos créditos, ¿no? Al momento de venderlo en la estación a la que lleguemos. Otra cosa en la que nos debemos fijar es en la composición de los planetas. Hay planetas que tienen mucho más valor al momento de venderlo en sus datos cartográficos. Y estos principalmente son aquellos que son cuerpos enteramente de agua o que son como la Tierra. Entonces los que son tipo como la Tierra o de agua, vale la pena también acercarnos con nuestro escáner de superficie y llevarnos esos datos, porque nos van a pagar una buena cantidad de dinero por ellos. Por ejemplo, esta luna o este cuerpo, en la parte superior derecha nos marca señales geológicas. Entonces, así como aparece ahí la señal geológica, también pueden aparecer señales biológicas. Vamos a seguir escaneando el resto de cuerpos que tiene este sistema. Afortunadamente no nos tocó un sistema tan grande, tiene 30 y tantos. Pero hay sistemas con muchísimos cuerpos que analizar. Si no están muy familiarizados con este escáner, hay tutoriales muy buenos que lo detallan de una forma bastante sencilla. Y la idea es que se vayan familiarizando con él poco a poco y se va haciendo bastante más fácil. No es una actividad particularmente divertida, pero ya una vez que te familiarizas con ella, pues lo puedes ir haciendo de forma más ágil y rápida. ¿Por qué les comentaba lo de las señales biológicas? Hay un tipo de biología, de exobiología en los planetas, que es Stratum Spectrum. Y estas, cuando estamos en un sistema en el que nadie más ha visitado,
nos van a dar un bono. Aparte de que son de las que más créditos te otorga, también al recibir ese bono del ser el primero en poner pie sobre dicho cuerpo, pues se incrementa significativamente la, la recompensa por esos datos. Eh, Obviamente la exobiología se vende en Dista Genomics y los datos cartográficos en Universal Cartographics. Ya con estos vamos a terminar este sistema. Hasta ahorita no hemos tenido suerte ni con las señales biológicas ni con mundos de agua o tipo tierra. Aquí tenemos señales biológicas. Este es un cuerpo que nos interesa visitar. Qué bueno que salió uno para poderlo poner de ejemplo. Entonces vamos a marcar este cuerpo para que una vez que terminemos de escanear este sistema al 100% nos dirijamos inmediatamente hacia allá. Creo que estos deben ser los últimos. Aquí también tenemos señales biológicas. También nos vamos a dar una vuelta para verlo. Botón equivocado. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ok. Con eso ya tenemos nuestro sistema escaneado al 100%. Y es hora de dirigirnos hacia el planeta que seleccionamos. Les quiero mostrar lo que nos acercamos. Les quiero mostrar nuevamente el mapa del sistema. Y como pueden ver, ahora sí ya tenemos poblado este mapa. ¿De acuerdo? Vamos a visitar esta luna de aquí. Y el otro que, si no me equivoco, era el 2B. Este de aquí. Entonces, como este queda más cerca, vamos a visitarlo primero. Tuvimos buena suerte al encontrar un sistema no visitado y que a su vez tuviera señales biológicas, porque justamente era lo que quería ejemplificar. No sabía si me iba a tomar varios saltos encontrar alguno de estos planetas, y afortunadamente nuestro segundo salto creo que fue, lo hallamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nos acercamos a la luna en cuestión. Una vez que nuestro escáner de superficie, abajo a la derecha en rojo, nos dice que estamos fuera de alcance, va a llegar un punto en el que nos dice too fast, que vamos demasiado rápido. Ahí es cuando desacelero por completo, dejo que se siga acercando, y una vez que se pone en azul ya podemos acceder a nuestro escáner de superficie. Aquí del lado derecho podemos ver que el efficiency target es de 4 pruebas. Eso es el número de pruebas que nos dan para escanear el cuerpo. No se preocupen realmente si usan más de las que indica ahí. Realmente solo nos sirve de referencia para saber de qué tamaño es el planeta. En este caso un planeta muy pequeño. Pero si consiguen o no el bonus por eficiencia, realmente es prácticamente irrelevante en cuanto a los créditos. Ok, aquí tenemos señales biológicas de Tusok,
Fungoida y Bacterium. Ninguna de ellas es el Stratum que les comentaba. Vamos a ver si en el otro tenemos suerte. De cualquier forma, si alguna de estas pues les llamara la atención, pues desde luego que pueden bajar al planeta y escanearlas, ¿vale? Además todo eso pues se queda registrado en nuestro códice, en nuestro journal de comandante. Okay. Pues vamos a esta que está aquí. Y bueno, tratándose de que nos hubiéramos encontrado un mundo de agua o tipo tierra, pues lo único que teníamos que hacer es esto: acercarnos, escanearlos con el escáner de superficie y nos podemos ir al siguiente sistema. Ahí no hay nada más que hacer. En el caso de las señales biológicas, pues sí existe la oportunidad de aterrizar y tomar las muestras. Si alguna de las muestras es de Stratum, sí voy a descender a la superficie a tomar la muestra, porque lo que les decía, aparte de que son muestras que se pagan muy bien, obtendríamos el bono por ser los primeros en poner pie en dicho planeta, lo cual es justamente pues lo que vengo buscando, específicamente yo en mi trayecto. Porque no se frena. Creo haber rebasado la velocidad, pero algo hice mal, pues ya no me permitió frenarme. Ok, ya quedó escaneado. Ahora lo que quiero ver es qué tipo de señales biológicas. Tenemos 5, así que crucemos los dedos. Tenemos Bacterium, Fungoida, Ocesus, Stratum. Ok, vamos a descender. Todo lo que se ve en azul es donde podríamos encontrar Stratum. Entonces tuvimos buena suerte, no debería costarnos trabajo encontrarlo, porque hay ocasiones en las que las zonas azules son muy escasas, y pues ya dependerá de cada uno si considera buena opción bajar a buscarla o no. Pero en este caso no nos va a costar para nada trabajo encontrarlas. Stratum. Tuvimos muy buena suerte, me da gusto haber grabado el video en este momento porque justo coincidió que encontré el sistema sin explorar, tenía muestras biológicas y justo una de ellas es Stratum. Les prometo que no lo tenía planeado, justo se fue dando ahorita en el transcurso del video. Lo que vamos a hacer es tratar de acercarnos a la superficie sin aterrizar por completo. Y vamos a ir observando donde podamos identificar estas muestras. Hay que ser extra cautelosos con los aterrizajes, ya que, como les decía, si llegamos a impactar demasiado fuerte,
así, más fuerte. Olvidé sacar el tren de aterrizaje. Pues obviamente vamos mermando y vamos dañando nuestra nave. Y pues eso hace más riesgoso el recorrido. Ok. Ok, pues justamente estas que veíamos aquí al momento de aterrizar son las famosas Stratum. Y ahorita que descendamos del buggy, vamos a ver que nos van a otorgar el reconocimiento de ser los primeros en pisar este planeta. First Footfall Confirmed. Y ese es el bono que nos va a dar una vez que vendamos esta muestra de Stratum, lo cual va a incrementar muy significativamente el valor de las muestras. Ok, ya tomamos la muestra en esta zona, ahora nos tenemos que alejar, en este caso 500 metros me parece. Vamos a tratar de avanzar en esta dirección. Estos, si los intentamos escanear, nos va a decir que están demasiado cerca, que no hay suficiente variedad en la muestra. Veo unas por allá a lo lejos, esas deberían estar bien para nosotros. Inclusive esta de aquí ya está bastante lejos. Bien, ya tenemos la segunda, solo necesitamos una más. La ventaja también de que este planeta tuviera este tipo de señal biológica por casi toda su superficie es que no nos tenemos que alejar tanto de la nave. Recuerden que si nos alejamos cerca de 2 kilómetros de la nave, esta va a despegar en automático. Vamos a tener que hacerla llamar, esperar a que aterrice. Es mejor no tener que alejarse tanto. Ok, ya deberíamos estar a la distancia necesaria. Vamos a ver si sí. Para recolectar nuestra tercera muestra. Y sí. Listo. Pues con eso ya conseguimos una buena cantidad de créditos en datos de exploración. Si logramos nuestro objetivo llegando al destino en Colonia y vendemos todos estos datos, pues vamos a recibir una muy jugosa recompensa. Ya les estaré platicando cuánto logro conseguir una vez que llegue allá. Pero lo importante es ser sumamente cuidadosos en nuestros viajes de exploración, porque si no, pues todo eso que ya conseguimos, el tiempo que le dedicamos, pues se perdería. E incluso los reconocimientos de ser los primeros en explorar algún sistema o en pisar algún planeta, pues todo eso se pierde, no queda registro de ello. Muy bien,
Así que ahí lo tienen, comandantes. Pues esto fue un poquito de mi experiencia, de lo que yo hago cuando hago viajes largos y aprovecho para explorar. Espero que les sean de utilidad estos consejos, y si ustedes tienen otros consejos que le pueden servir a alguien más, pues pónganlos aquí en los comentarios para que todos sigamos compartiendo este conocimiento y podamos sacar mayor provecho de nuestras excursiones. Viajen seguros y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.